Imagina que estás leyendo la Biblia y de repente te encuentras con la pregunta: ¿quién sería la esposa de Caín si solo existían Adán y Eva? Este enigma ha intrigado a muchos a lo largo de los años. En este video exploraremos esta cuestión usando la lógica y las escrituras como guía. La Biblia cuenta que Dios creó a Adán del polvo y le dio vida. Luego creó a Eva de una costilla de Adán. Los bendijo y les concedió el don de procrear y poblar la tierra. Según la Biblia, todos los humanos descendemos de Adán y Eva, sin registros de otros seres humanos. Esto nos enseña que todos somos una familia con un origen y creador común. La esposa de Caín era su hermana, ya que en aquel tiempo no había leyes contra el matrimonio entre hermanos y no existían riesgos genéticos, pues el ADN de los primeros humanos era perfecto. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, además de Caín y Abel. Génesis 5:4 menciona que Adán vivió 800 años después de tener a Set y tuvo más hijos e hijas. Entre ellos estaba Caín, quien se casó con su hermana y engendró a Enoc, nombrando una ciudad en su honor. Esto refuerza la idea de que todos los humanos descendemos de una única pareja original. Este conocimiento tiene un impacto significativo en nuestra comprensión de la igualdad fundamental ante Dios y la necesidad universal de su redención. Es importante reconocer que nuestra genealogía es unilineal desde Adán y Eva, quienes tuvieron una extensa progenie, incluida la esposa de Caín. En esa era, no existían prohibiciones contra el matrimonio entre hermanos, lo cual era vital para cumplir con el mandato divino de multiplicarse. Sin embargo, ¿qué cambios ocurrieron posteriormente? ¿Cómo se desarrolló la línea genealógica de Adán y Eva a lo largo del tiempo? ¿En qué momento y por qué motivo se comenzó a ver con malos ojos el incesto? Según las Sagradas Escrituras, Adán y Eva tuvieron dos hijos cuyos nombres perduran: Caín y Abel. Caín se convirtió en el primer homicida registrado al asesinar a su hermano por envidia. Dios sentenció a Caín a que vagara lejos de su divina presencia. Se asentó al este del Edén, en la tierra de Nod, donde se casó con su hermana y engendró a Enoc. De Caín nacieron individuos de reputación dudosa como Lamec, el primer hombre en tomar varias esposas, y también un homicida. En cambio, Abel fue el primer mártir reconocido por su fe y obediencia a Dios, quien favoreció su ofrenda sobre la de Caín. Abel, un hombre de rectitud, fue recompensado con la promesa de vida eterna por Dios. No se conocen descendientes directos de Abel, aunque se presupone que pudo haber tenido hijos antes de su muerte, conforme a lo indicado en Hebreos 11:13. Después de la trágica muerte de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, quien fue visto como un reemplazo de Abel, Set, cuyo nombre significa puesto o designado. Fue elegido por Dios para perpetuar la línea de los justos. De él descendió Noé, el sobreviviente del diluvio junto con su familia. Desde Noé se originaron figuras patriarcales como Abraham, Isaac y Jacob, fundadores del pueblo de Israel. De la línea de Jacob nació José, el hijo adoptivo de María y esposo terrenal de Jesús, el Redentor del mundo. Según las referencias bíblicas de Génesis y Mateo, aunque la Biblia no lista todos los hijos e hijas de Adán y Eva, se reconoce que fueron muchos. Según estimaciones basadas en la longevidad de aquellos tiempos, es posible que Adán y Eva hayan tenido más de 50 hijos y sobre 2000 nietos. Esta vasta progenie se unió matrimonialmente entre sí, poblando la tierra y estableciendo las primeras familias, tribus y naciones. El matrimonio entre hermanos y parientes cercanos era permitido en tiempos bíblicos iniciales, porque no existían leyes contra el incesto ni riesgos genéticos.
Estos matrimonios eran necesarios para cumplir el mandato divino de llenar la tierra. Con el tiempo, el pecado deterioró la naturaleza humana y el ADN comenzó a degenerarse, emergiendo mutaciones y defectos genéticos. Ante esto, Dios estableció leyes contra el incesto para proteger la integridad genética de futuras generaciones. Las normativas divinas detalladas en Levítico 18 fueron transmitidas por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. En estas se instruye a evitar relaciones íntimas con parientes cercanos, listando específicamente a los familiares con los cuales tales actos serían considerados una abominación, como los padres, hijos, hermanos y otros parientes directos. Dichas prohibiciones se establecieron no solo para salvaguardar la salud y la santidad del pueblo escogido, sino también para diferenciarlos de las prácticas depravadas de las naciones cananeas. Además, estas leyes buscaban proteger la integridad de la línea mesiánica, de la cual nacería Jesucristo, el Salvador. Estos preceptos siguen siendo fundamentales en la moral sexual cristiana contemporánea. Es crucial entender que no todos los matrimonios entre parientes cercanos en la Biblia constituyen incesto según los criterios divinos establecidos. Antes de las leyes de Levítico, matrimonios como el de Abraham con su media hermana Sara y el de Isaac con su prima Rebeca fueron permitidos y bendecidos por Dios. Estas uniones dependían del contexto y la revelación divina del momento, ajustándose a las necesidades espirituales y morales del pueblo de Dios. El matrimonio entre primos, como en el caso de Isaac y Rebeca, fue común y bendecido. Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel, y también con 2 hermanas, una práctica que hoy se consideraría poligamia, pero era aceptada en su tiempo. De estos matrimonios nacieron los 12 hijos, progenitores de las 12 tribus de Israel. Amnón cometió un acto abominable contra su hermana Tamar, un acto también considerado incesto bajo las leyes de Levítico que prohíben el matrimonio entre hermanos. Además, fue una acción impulsada por la pasión y la lujuria de Amnón, quien se dejó influenciar por el consejo malicioso de su amigo Jonadab. Dios no aprobó este comportamiento y permitió que Absalón, el hermano de Tamar, vengara su honor al matar a Amnón. Este evento desencadenó una guerra civil entre Absalón y su padre David, el rey de Israel. Como podemos observar, la Biblia no oculta ni justifica los actos de incesto ocurridos en la historia de la humanidad. Al contrario, los expone y condena, mostrando las consecuencias negativas que estos tuvieron para los individuos y las familias involucradas. La Biblia enseña que el incesto es un pecado contra Dios y la naturaleza humana, y que contraviene el propósito divino del matrimonio y la familia. Se establece que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer que no sean parientes cercanos, basado en el amor y el respeto mutuo, como Dios lo ha dispuesto. Pero, ¿cuáles han sido los efectos del incesto en la humanidad? ¿Qué problemas congénitos surgieron de uniones incestuosas y por qué Dios modificó sus leyes a lo largo del tiempo? El incesto trae consecuencias negativas para los individuos y las familias involucradas, como vergüenza, rechazo, violencia, maldición, enfermedad y muerte. También afecta la salud y la genética de los seres humanos, pudiendo causar problemas congénitos en los niños nacidos de estas uniones. Los problemas congénitos presentes desde el nacimiento pueden influir en el desarrollo físico, mental o emocional de los niños. Uniones incestuosas aumentan significativamente la probabilidad de malformaciones, discapacidades, retrasos y enfermedades hereditarias como hemofilia, fibrosis quística, albinismo y síndrome de Down.
Estos problemas pueden ser causados por factores como edad, entorno y alimentación, pero el factor genético es crucial. Tales condiciones deterioran gravemente la calidad de vida de los niños y pueden llevar a una muerte prematura. Dios estableció leyes claras en contra del incesto para proteger la salud y la santidad de su pueblo, debido a que el pecado y la maldad habían deteriorado el ADN humano, causando mutaciones y defectos genéticos. Entendiendo que estos defectos podrían empeorar si los padres eran parientes cercanos, Dios impuso límites al incesto y reguló los matrimonios entre parientes para prevenir estas consecuencias. La pregunta sobre por qué Dios permitió el incesto en un tiempo y luego lo prohibió, se responde entendiendo que las leyes de Dios son progresivas y se adaptan a las circunstancias y necesidades de su pueblo a través del tiempo. Dios es eterno e inmutable en sus principios y propósitos, pero también es un Dios de amor y misericordia que se revela de manera progresiva, proporcionando su palabra según la madurez y capacidad de entendimiento y obediencia de su pueblo, en un proceso conocido como la revelación progresiva de la palabra de Dios. Dios no reveló su palabra a su pueblo de una sola vez, sino que lo hizo de manera gradual, utilizando diferentes medios como la naturaleza, la conciencia, los profetas, los milagros, las leyes y los pactos. Esta revelación fue desde lo más simple a lo más complejo, desde lo general a lo específico, desde lo externo a lo interno, culminando en Jesucristo, el Verbo hecho carne, la imagen del Dios invisible, el autor y consumador de la fe. Inicialmente, Dios permitió el incesto durante los primeros tiempos de la humanidad como único medio para cumplir su plan de poblar la tierra, ya que no existían riesgos genéticos debido a que el ADN de Adán y Eva era perfecto. Sin embargo, prohibió el incesto más adelante cuando el pecado y la maldad se extendieron, afectando también a la naturaleza humana y al ADN humano, el cual comenzó a deteriorarse, presentando mutaciones y defectos genéticos. Respecto a Caín y su esposa, a pesar del pecado de Caín, Dios no los dejó sin protección ni sin esperanza. Dios marcó a Caín con una señal para que nadie que lo encontrara lo matara, ofreciéndole la oportunidad de arrepentirse y buscar su gracia. Además, a Caín le fue otorgada una descendencia que, si bien fue catalogada de malvada, también mostró destellos de civilización y cultura, como evidencian los primeros músicos, herreros y ganaderos que surgieron de él, según Génesis 4:20-22. Este enfoque gradual de la revelación divina muestra cómo la Biblia responde a interrogantes sobre la esposa de Caín y la descendencia de Adán y Eva, demostrando que Dios adapta sus leyes y enseñanzas a las necesidades evolutivas de su pueblo. Hemos discutido cómo todos los seres humanos provienen de Adán y Eva, quienes tuvieron muchos hijos e hijas, incluyendo la esposa de Caín. Al principio, el matrimonio entre hermanos y hermanas no tenía restricciones porque era la única manera de cumplir con el mandato divino de multiplicarse. Sin embargo, hemos visto cómo estas normas se desarrollaron con el tiempo y cómo Dios estableció leyes específicas sobre el matrimonio entre parientes cercanos para proteger la salud y la santidad de su pueblo. Además, hemos examinado una serie de matrimonios entre parientes que se encuentran en la Biblia, observando cómo Dios los evaluó y bendijo de acuerdo con su propósito. Esto nos ha permitido investigar más sobre el tema del incesto en la Biblia. Si te ha gustado esta exploración, te animo a darle un me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido. Nos vemos en el siguiente video. Espero que esta exploración haya sido divertida y provechosa para ti. Que Dios te bendiga.